Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Gracias a Sinergia Inteligente por el espacio que nos brinda cada semana para compartir temas de gran relevancia. Hace 2 semanas hablamos del trastorno narcisista de la personalidad, de quién es una persona narcisista, sus características y muchas otras cosas. Un tema que ha gustado mucho entre la población que nos ha escuchado, se han interesado bastante por este tema, han querido saber más y debido a ello, pues hoy me encuentro muy contenta nuevamente porque el doctor César Manuel Torres Arias ha aceptado estar nuevamente en el programa para seguir platicando sobre el tema y nos dejará muy claro cuáles son los riesgos de enamorarse de un narcisista. Por eso es que este programa se llama No te enamores de un narcisista. Muchas gracias, doctor. Como siempre, es un honor poder platicar con usted. Sin lugar a dudas, nos dejará aprendizajes significativos y muy importantes. Doctora, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estaba yo emocionado desde el primer minuto donde usted dijo que podía haber una secuela de aquello que platicamos y ya estaba yo emocionado. Así que de verdad está padre. Estoy emocionado ahora y agradecido con usted. No, gracias a usted, doctor. De verdad que creo que el escucharle siempre nos hace reflexionar demasiado, pensar y a veces hasta tomar decisiones en nuestra vida. El objetivo del programa, como siempre, este y todos los anteriores, pues es que con esta información que nos brindan los especialistas podamos contribuir un poco a que las personas tomen mejores decisiones en su vida y con ello podamos ir construyendo poco a poco una mejor sociedad. Gracias, como siempre, a la gran experiencia que tienen las personas que están con nosotros en los programas. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz de la psicóloga Karen León y regresamos para que les pueda presentar muy brevemente al doctor César, porque pues ya lo han escuchado, ya lo conocen, pero de todos modos, si tenemos un auditorio nuevo, pues para que conozcan un poquito sobre él e iniciar esta plática. Psicosalud informa. De acuerdo a Antonio Porchia, el término narcisismo proviene de la descripción clínica y fue escogido por Paul Neck en 1899 para designar aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual. Vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción plena. En la tradición griega se llamaba narcisismo al amor a sí mismo. La leyenda y el personaje de Narciso se hicieron célebres gracias al libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio. La tesis de Freud descansa sobre 3 proposiciones básicas. El narcisismo es una catetización libidinal de uno mismo, un amor a sí mismo, pero en segundo lugar, dicha catetización pasa necesariamente en el hombre por una catetización libidinal del yo. Y tercera, esta catetización es inseparable de la constitución misma del yo humano. La doctora Karen nos ha recordado muy brevemente que ser narcisista es algo muy importante para poder iniciar el tema con el doctor. El doctor César Manuel Torres Arias es psicólogo egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con estudios de maestría en terapia familiar y de pareja y en psicoterapia Gestalt. Estudió un doctorado en medicina en La Habana, Cuba. Tiene amplia experiencia en la docencia en el nivel superior, es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional. Ha conducido diferentes programas de radio, es autor del libro Desde el cristal con que se mira, un libro que les recomendamos
mucho para que lo puedan leer. Es fundador, entre otros programas, de Psicosalud, por lo que es el director de Psicosalud, Salud Integral para Todos. Y bueno, sobre el tema que hoy abordamos, quien ya tuvo la oportunidad de escuchar hace 2 semanas al doctor y quien lo ha escuchado en diferentes conferencias, programas, en nuestras mesas de diálogo, bueno, pues ya se dio cuenta que el doctor es gran especialista en el tema del narcisismo y bueno, es un tema que además le apasiona al doctor, por eso es que siempre nos habla con tanto gusto sobre el tema. Doctor, vamos a iniciar la plática. Quisiera que nos recordara un poquito, muy brevemente, ya en el programa anterior nos dijo muy ampliamente cuáles son las características de un narcisista, pero para aquellas personas que no nos escucharon hace 2 semanas, quisiera que nos comentaran cuáles son esas características que tiene una persona narcisista. Bueno, como habíamos dicho la vez pasada, el narcisista es todo un complejo, es un conjunto de características de personalidad que va a dar un cuadro que casi siempre se asemeja en todos los que tienen este perfil, ¿no? Y es normalmente una persona que le cuesta mucho trabajo amar, o sea, fundamentalmente el narcisismo es una patología del amor y entonces, como siempre hemos dicho, el amor es una manera de negociar, entonces el narcisista le cuesta mucho trabajo negociar con todo lo que tiene que ver con el amor, normalmente toma y toma y toma y difícilmente da porque desde su cosmovisión cree que es el que debe de estar recibiendo constantemente. El mito del Narciso dice que Narciso es hijo de un dios. Entonces, de alguna manera, el narcisista tiene un complejo de Dios, o sea, egocéntrico, exageradamente egocéntrico, y esto hace que lastime, que no escuche a las otras personas, que de alguna manera todo el tiempo acapare la atención en los grupos, en la pareja donde está, solamente sus necesidades son las que hace valer, las necesidades de las demás personas normalmente no las hace valer y esto en una relación es grave, es difícil de poder entender. Es una persona que al no darse cuenta de que está saliendo adelante, entonces se para sobre los otros, ¿no? Y esto es una metáfora de poder pasar sobre los derechos de los demás, sobre el cariño, sobre el amor, sobre la presencia que la otra persona puede estarle dando. Entonces, normalmente es una persona que lastima, su sola dinámica, su sola presencia lastima, ¿no? Otra de las características que es fundamental en esto, en su manera de convivir, es que tiene algo que nosotros llamamos un síndrome de decadencia. O sea, justo porque él tiene una cosmovisión de Dios, o sea, de él al centro de todo, entonces tiene un problema de, nosotros le decimos necrofilia, o sea, por lo mismo ama lo que no está vivo, o sea, lo que no tiene que ver con las emociones, con la humanidad misma, con su propia humanidad. Ama lo que es material, lo que está fuera de él, por eso le decimos necrofilia, lo que está afuera. Y esto entonces hace que no pueda entender el sentimiento del otro. Al no entender el sentimiento del otro, entonces llena una característica que nosotros le llamamos sociopática, o sea, es un sociópata, o sea, puede llegar hasta donde sea lastimando al otro porque no escucha ni sus te quieros, pero tampoco escucha sus lamentos, tampoco escucha sus quejas. Entonces, el narciso es una persona que le cuesta verse al espejo porque tiene un problema de distorsión de la personalidad, ve un poco más de lo que normalmente se ve en el espejo. Digamos que es una persona que tiene un pacto de soborno con el espejo muy parecido al de la madrastra de Blancanieves, ¿no? Donde el espejo por mucho tiempo le dice que él es el más bonito o ella es la más bonita, aunque le mienta, ¿no? Esto se llama distorsión de la autoimagen. Y entonces, por lo tanto, puede tener algunos otros problemas característicos de una personalidad neurótica, como anorexia, bulimia, etcétera. O sea, cosas que tienen que ver, pues, con este síndrome de distorsión de la personalidad. Súper interesante escucharle, doctor, porque fíjese que
La vez pasada nos explicó y ahora usted nos profundiza un poco más, nos agrega más elementos como esto que nos menciona ahora de la anorexia y de la bulimia, porque yo creo que podemos ya empezar a visualizar a una persona narcisista, podemos entender que a lo mejor si por ahí hay anorexia y bulimia, pues ya puede haber algún problema que tenemos que observar y sobre todo porque usted nos dice que es egocéntrico. Entonces, con esto ya nos está dando un panorama de por qué no nos debemos enamorar de una persona narcisista, porque finalmente, pues como usted lo dice, es una persona egoísta que no sabe escuchar al otro, que no va a querer entender el dolor del otro y solamente le importa pues su vida, él mismo, y le importa utilizar a los demás. Usted nos ha hablado en varias ocasiones sobre lo que es el amor y para usted siempre ha dicho que es una negociación. Entonces, queda claro con esta explicación que definitivamente una persona narcisista no sabe negociar, una persona que no sabe construir el amor porque no sabe negociar simplemente. Y yo creo que esto genera un problema bastante serio, sobre todo porque usted nos dice se atreve a pisotear los derechos de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación nos lleva a pensar que realmente es bastante riesgoso, peligroso enamorarse de una persona narcisista, porque al estar enamorados, pues, como usted nos decía la vez pasada, tenemos un secuestro de la razón y entonces no pensamos lo que estamos haciendo y nos vamos a dejar llevar por lo que la otra persona nos esté diciendo y obviamente manipulando. Doctor, en cuanto a los tipos de narcisistas que podemos encontrar en la sociedad, ¿nos podría mencionar cuáles son y más o menos guiarnos sobre qué características tiene cada uno de estos tipos? Hay varias clasificaciones, por llamarlo de alguna manera, pero me voy a ir a lo más simple. Hay un tipo de narciso que siempre está solo. El tipo de narciso solitario es el que le cuesta tanto trabajo amar a los demás que prefiere estar solo. Y siempre, todos los narcisos, todos, o sea, toda la gama, ¿no? De esta característica de personalidad hace que el narciso sufra finalmente. Recordemos que en el mito de Narciso, cuando éste se encuentra con su imagen en el lago, no la puede tocar, ¿no? O bueno, la toca, pero se difumina, pues no puede amarse a sí mismo y esto genera mucho dolor. Entonces, uno de los tipos de narciso es el solitario, el que siempre, por no escuchar a los demás, por poner demasiadas barreras con respecto a los demás que pueden ser sociales, económicas, intelectuales, no deja que los demás se acerquen y sin darse cuenta se pasa el tiempo. Y bueno, esto hace que mueran de amor, ¿no? Que es la metáfora de la soledad, de la ignominia, ¿no? Muchos de los actos suicidas se dan por personalidades narcisistas y podemos mirarlo con muchos, por ejemplo, artistas que nosotros, digo artistas porque son como de las personas más conocidas, ¿no? O sea, personajes conocidos como muy bonitos, como muy icónicos, terminan solos y de alguna manera se encuentran con la muerte de Narciso, pues, ¿no? O sea, al no poderse tocar a sí mismos, al no poderse encontrar. Y esto puede ser real o puede ser metafórico, ¿no? Entonces uno es el narcisista solo. El otro es el narcisista sociopático del que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Narciso que no escucha, no entiende el sentir del otro y fundamentalmente el cuadro sociopático hace que aunque el otro se esté quejando, no para de lastimar, ¿no? No empatiza con el sentimiento del otro, ¿no? Entonces esto hace que constantemente se esté lastimando al otro y a veces en nombre del amor lo lastima, ¿no? Esto que hemos repetido tantas veces, donde el narciso a la hora de amarlo, y lo entrecomillo, a la hora de amarlo, o sea, o amar a su pareja, pues, le golpea, le lastima y cuando se da cuenta que le hizo daño, pide una disculpa, promete que va a cambiar, pero sigue en el proceso.
Otro tipo de narcisista es este que está enajenado con el triunfo, o sea, es el triunfador, pues, ¿no? O sea, es la persona que todo el tiempo está buscando ganar, pasando por sobre quien sea. Y entonces no escucha al amor, no escucha a las personas con quien hay que negociar y está por encima de todo los objetivos hacia dónde va. De tal manera que cuando llega a la cima, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se da cuenta que llega solo, porque los demás seres amados o se quedaron en el camino o fueron pisoteados por su propia caballería, ¿no? Pues muchas gracias por habernos aclarado estos tres tipos. Yo creo que nosotros entonces podemos ya identificar de una manera más clara, clasificada, como usted lo dice, esas características que nos había mencionado al inicio, donde, bueno, ya sabemos entonces que el narcisista no siempre termina con la pareja o con cualquier persona que él desee, porque finalmente corre ese riesgo de que se alejen de él, ¿no? Entonces, ya sabemos ahora que hay un tipo que es solitario, el que finalmente pues va a terminar solo porque se van a alejar de él por los daños que esté causando, porque a lo mejor se identificó que no había algo adecuado en esa relación y la persona decide dejarlo solo, pero también me parece muy interesante el hecho de que usted nos mencione la cuestión del suicidio, porque como bien lo decía, puede ser de una manera real o de una manera metafórica, pero realmente la persona narcisista se puede generar bastante daño, ¿no? Al causarse incluso esa muerte real. Vemos entonces, hemos conocido casos, tanto en los artistas como en la sociedad en general, de personas que se han suicidado y a veces no encontramos el porqué de esa acción. Y entonces, bueno, ahora ya con esto nos aclara un poco más el por qué se pudo haber dado. En este caso pudo haber sido una persona narcisista y que los demás dirían, pero no le pasaba nada, estaba bien, lo tenía todo, ¿no? Estaba triunfando, cualquier situación. Entonces, qué interesante es conocer este tipo y el sociopático, que pues ya sabemos entonces que por esa razón, pues nunca va a escuchar a la pareja, no la va a entender, jamás va a interesarle realmente la otra persona y algo interesante en estas cuestiones que a veces nosotros pensamos que una persona es violenta y que llega a causar un daño, que posteriormente se arrepiente y pide disculpas, al menos yo no lo había relacionado jamás con el narcisismo. Entonces me parece muy importante el que ahora conozcamos que cuando se presentan este tipo de relaciones pudiera ser también un caso de narcisista, porque en muchas situaciones se ha dado que la pareja le perdona algo al novio, al esposo, y resulta que después vuelve a hacer lo mismo y otra vez, y es un círculo vicioso el que se está viviendo de violencia. Entonces, es muy interesante también conocerlo. Y bueno, el triunfador, que ya nos queda muy claro, podemos observar a nuestro alrededor en diferentes entornos y entonces entender por qué una persona se aferra tanto a tener siempre éxito, pero aquí lo grave es que no es precisamente que lo logre solo, sino que lo hace a costa de los demás y entonces se da el hecho de que pisotea, como usted dice, a las demás personas porque lo que le interesa es ganar. Y entonces yo creo que aquí está un punto clave para que nosotros podamos reflexionar y considerar que si identificamos que la pareja tiene ciertos rasgos de narcisista, pues lo que más conviene es podernos alejar, poder solicitar ayuda para que nosotros podamos salir de esa situación, porque si estamos enamorados, pues obviamente vamos a permitir todo lo que el narcisista quiera hacer con nosotros y entonces no tomaremos conciencia de los errores que vamos a cometer por darle ese permiso de entrar en nuestra vida y hacer con nosotros lo que quiera. Fíjese, doctor, que me gustaría que nos platicara un poco para que las personas que le estamos escuchando conozcamos cuáles son esas características que va a tener un narcisista cuando le agrada a una persona, por ejemplo, cuando le agrada a una mujer, a un hombre, qué características tiene ese cortejo, cómo es que la va envolviendo para que ella se enamore de él y finalmente caiga en sus garras, como decimos. Me gusta
la pregunta, porque es como, todos la hemos vivido en algún momento, todos hemos caído en las garras de alguien o hemos sido los portadores de las garras donde alguien cae, ¿no? Finalmente, tenemos que saber que el enamoramiento, como ya lo dijo usted al principio, bueno, es algo distinto al amor. El amor es la manera de negociar en la vida, pero el enamoramiento es el secuestro de la razón, pero este obedece a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Yo puedo caminar por la calle y ver muchas mujeres muy bellas, muy bonitas, con muchas características sociointelectuales y afectivas distintas, pero solo me voy a concentrar en una o en dos que llenan ciertas necesidades que yo tengo. Ante la pregunta de quién nos enamoramos, la respuesta es nosotros nos enamoramos de las personas que satisfacen la necesidad que ya tengo previamente hecha. Por ejemplo, si yo estoy solo, entonces una persona que abarca una personalidad así como llenadora, que parece como que va a llenar un hueco importante de soledad, entonces es de quien yo me voy a enamorar. Yo siempre lo digo con mis pacientes, cuando tú tienes una pareja que es siempre un alcohólico, lo dejas y entonces te unes con otra persona y resulta que también es un alcohólico o que es casada o casado o que es drogadicto, qué sé yo, que tiene el mismo defecto o el mismo problema siempre, parece como que te siguen esas personas que tienen ese problema, pero no, sin darnos cuenta, nosotros lo escogemos. O sea, mira a tu lado, checa los defectos o las características que tiene tu pareja y no es una coincidencia. Tú escogiste esos defectos porque finalmente llenan necesidades tuyas y es cómodo decir que estás con una persona que tiene esos defectos, pero en realidad lo que está teniendo son características que te llenan y además te pones en una postura ante la sociedad que te conviene. O sea, nunca funciona la pareja donde uno es siempre el agresor y el otro es la víctima. No es así. O sea, los dos juegan papeles complementarios. O sea, si yo dejo a este narciso, seguramente este narciso se va a conseguir otra persona con las características que seguramente yo tenía. Y si yo no lo trabajo, seguramente yo me conseguiré otro narciso parecido a este. Entonces, por eso es tan importante saber de quién me enamoro. Repito, me enamoro de la persona que tiene los satisfactores ante las necesidades que yo tengo. Entonces, siempre la personalidad de un narciso está ligada a una personalidad complementaria. Pero a ver, entonces platiquemos sobre cómo es la figura del narciso. Normalmente, el narciso, ya estoy hablando como pareja de alguien, pues, normalmente el narciso tiene una figura seductora, evidentemente. Tiene una figura que es garbosa y apasionada. O sea, casi siempre el narciso a nivel social tiene una presencia, tiene una personalidad fuerte, firme, apasionada. Cuando digo apasionada, o sea, que arrastra pues con sus actos y sus discursos. Normalmente su mirada, pues sus ojos son penetrantes en lo que nosotros podríamos entender de manera metafórica en lo más profundo del alma. Es decir, o sea, parece que nos está mirando, independientemente de que vea lo que nosotros somos, es porque nosotros necesitamos, hablo ahora como complemento del narciso, necesitamos ser mirados por alguien y el narciso parece que está mirando, parece que su mirada es como profunda. Entonces, por lo tanto, sus ojos son, o sea, su personalidad, sus ojos son desnudadores, ¿no? Son las personas que miran hacia el desnudo, hacen que la otra persona pierda el control. Pero repito, hace que yo pierda el control, pero en realidad el control ya lo tengo perdido desde antes y no sé a quién dárselo. Y se lo doy a esta persona que es narciso, o sea, que es seductor, que es garboso, que es apasionado, se lo doy justo porque eso es lo que yo necesito. Entonces, ante mis ojos mismos, ante mi manera de ver el mundo y ante los demás, pues entonces parece que él me está robando el control, pero yo ya estoy buscando a quién dárselo, pues, ¿no? Normalmente sus movimientos del narciso parecen como un vals, o sea, parece que están todos coordinados, pues,
entre este devenir, entre esta manera de dar y de recibir, porque está educado desde el inicio hacia eso. En el programa anterior veíamos cómo se educa el narciso, y en este momento sabemos que ahora tiene una experiencia, ¿no? Una dinámica hecha para poder bailar, ¿no? Caminar en un terreno ya muy conocido. Normalmente es hipnótico, hipnotiza, o sea, porque sabe qué es lo que necesita. Yo la vez pasada ponía el ejemplo de cómo es que Hernán Cortés llega a México, y desde el segundo día que llega a la playa de Chachalacas, ¿no? O sea, y entra a Zempoala, desde el segundo día él llega y prohíbe cosas importantísimas de la vida religiosa y sexual de la gente, el segundo día. O sea, el tipo sabía que le iban a hacer caso, o sea, su manera su seguridad a la hora de entrar hipnotizaba a todos, y no es porque fuera un hombre mago, sino porque la personalidad y su estructura ideológica le daban como la sensación de que él tenía la razón y convencía a los demás desde su mirada. Eso le pasa al narciso, ¿no? Normalmente alimenta sus necesidades, como dije antes, de los demás, ¿no? Y entonces esto pega perfecto con algunas personalidades que necesitan satisfacerle las necesidades a otras personas, que nacieron para eso, que los educaron para eso, ¿no? Entonces, pareciera como que el narciso nos quiere robar hasta la última gota de esencia de nosotros. Normalmente cuando ya estamos como secos, cuando ya el narciso ocupó todo de nosotros, él nos suelta porque no nos pareciera que ya no le interesa, y cuando nos estamos recuperando, él nos vuelve a seducir para volver a extraer lo que podemos darle, ¿no? Normalmente, obviamente, el narciso no es sincero, no puede ser sincero consigo mismo, y pues tampoco puede ser sincero con los demás, pues obviamente tiene que recurrir a intrigas consigo mismo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando la vez pasada de lo que tenía que ver con la verdad, ¿no? Y con la mentira. O sea, él tiene intrigas incluso para sí mismo. Obviamente es el maestro de las intrigas para las demás personas. Y cuando digo maestro, no estoy hablando de un hombre necesariamente, también puedo estar hablando de una mujer. Como dije antes, es egoísta, es controlador, normalmente está pensando en el hambre que tiene y no en el hambre que pueden tener los demás, ¿no? Como ya sabemos y lo he repetido muchas veces, es amado por todos, es elegante, es místico para todos. Entonces, por eso todos los demás lo ven como algo perfecto. Entonces, para la pareja del narciso es algo importantísimo tener a alguien perfecto. Vale la pena todos los maltratos, la salida de elementos que pueda tener de su personalidad, con tal de que le digan que tu pareja es la mejor. ¿Cómo es que puedes tener un hombre así? ¿O cómo es que puedes tener a la mujer más deseada, que es el centro de la atención de todos, ¿no? Entonces le da una personalidad a la víctima, llamémosle así, del narciso que no tenía, ¿no? Pues esto, por supuesto, el narciso, por lo tanto, desorienta constantemente a los demás. O sea, se dejan llevar solamente por este garbo que tiene, y no entienden los demás el infierno que puede ser vivir con alguien así, ¿no? No se imaginan, o sea, parecen como matrimonios ideales, y normalmente en su interior ambos pueden sufrir, cada quien por sus características de personalidad. Evidentemente el narciso es sensual, ¿no? Es frío, o sea, las emociones están como muy controladas. Como dije en la primera parte, en la pregunta anterior, el narciso no suele ser muy popular, por lo tanto parece como inalcanzable ante los demás, justo porque no se relaciona con los demás. Quien lo conoce perfecto es su pareja, y esto le da cierta razón de ser a la pareja, que es algo muy importante. Finalmente ella tiene al humano, o él tiene al humano en carne propia, ¿no? Cuando los demás ven este semidios. Creo que es como muy importante ubicar, pues, cómo es que el narciso, esta imagen que todos ven, pero el verdadero sentido, pues, está en la personalidad que tiene la pareja, porque aquí es donde viene el punto. O sea, no podemos pensar que yo soy siempre la víctima circunstancial del narciso, nada más porque así me lo dio el mundo, porque así me lo dio el destino. No, porque yo tengo las características de una persona que necesita un narciso. Por ejemplo,
yo soy una persona aburrida, o sea, que normalmente no tengo como un tema de conversación y el narciso sí lo tiene, entonces es la pareja perfecta, ¿no? Normalmente no tengo muchas destrezas sociales y el narciso sí las tiene. Entonces, esto complementa perfectamente lo que yo soy y lo que yo puedo ir resolviendo en el aspecto social. Normalmente, la pareja del narciso absorbe este garbo, o sea, se siente importante a su lado, ¿no? Normalmente a estas personas les cuesta mucho trabajo ir a una fiesta solas, tienen que ir con su pareja, y si no va la pareja, no tiene sentido ir a la fiesta, ¿no? O sea, absorbe el garbo del narciso, lo utiliza. Normalmente la pareja del narciso se siente poco atractiva. Entonces, cuando está con el narciso, su gran orgullo es que no es tan atractiva, pero tiene a este bombón, ¿no? Y al mismo tiempo es admirado o admirada por la gente por haber tenido a esta pareja narcisa tan llamativa para todos los demás. O sea, le da un sentido importantísimo. Por supuesto, la pareja del narciso pues tiene una necesidad importante de salvar a los demás. Yo creo que todos conocemos a alguien, cree que nació para salvar a los demás, o sea, que su sentido de vida está en salvar a los demás, o como antes se decía, ¿no? Entre más personas salves, entre más sufras, entre más bueno seas con los demás, pues a lo mejor te ganarás la gloria o el cielo después. Y entonces todavía está esto intrínseco en muchas personas, ¿no? Entonces, finalmente el narciso nosotros lo vemos que es llamativo, que es garboso, pero tiene muchas necesidades. Y el que es pareja del narciso lo sabe que tiene esas necesidades y las aplica, ¿no? Como por ejemplo, ahora ya es metáfora, pero antes se decía, atrás de un gran hombre hay una gran mujer. En este momento podríamos decir, atrás de un gran narciso hay un excelente salvador, ¿no? Un excelente sin identidad, ¿no? Atrás de un pantalón bien planchadito hay una gran planchadora o un gran planchador. Normalmente la pareja del narciso, obviamente, pues no presenta límites, ¿no? O sea, pues porque el narciso, es conquistador, es abarcador, ¿no? Entonces la pareja no presenta límites, es una persona que puedes decirle lo que sea y llegará hasta donde el narciso quiera. Por supuesto, la pareja del narciso pues tiene mucho miedo a ser abandonado o abandonada, ¿no? Entonces por eso se ata a los pies del narciso y camina a donde vaya, ¿no? Está dispuesto a sacrificarse para que el narciso voltee y esté con esta persona. Repito, el narciso tiene necesidades que esta persona le está satisfaciendo todo el tiempo. Y entonces, por lo tanto, siempre se está sacrificando y el narciso siempre así se da cuenta. Por eso también no se van, ¿no? O sea, porque el mito de Narciso, como dije antes, o sea, en el mito del Narciso, el personaje principal, bueno, pues está solo, pero en la realidad siempre está con alguien, ¿no? O sea, siempre hay una pareja que es lastimada, que es abusada, ¿no? Y lo entrecomillo, pero ya vimos, ¿no? Como no es necesariamente un abuso, sino una manera de negociar. Entonces, la pareja del narciso siempre piensa que luce mejor al lado del narciso. Todo esto que nos ha comentado es bastante interesante, doctor, porque nos damos cuenta entonces que hay, yo le llamaría una relación dialéctica en este sentido de el narcisista y la víctima, porque como usted nos explica, pues la persona que está con el narcisista ahora ya se va a sentir importante. Hay personas que llegan a decir, yo no era nada antes de, he escuchado en muchas ocasiones que los propios padres le dicen a sus hijos, estudia una carrera para que seas alguien en la vida. Y yo siempre digo, ¿por qué pensar de esta manera si ya son alguien desde que existen? Entonces, meter esa idea de que un título genera cierta existencia, pues qué erróneo es. Entonces, yo creo que esto ocurre con la pareja del narcisista porque se siente importante, seguramente le llevará también a hacer algo bueno y entonces ella va a decir, antes de ti yo no era nadie hasta que llegué a tu vida y entonces tú me ayudaste a hacer tal cosa, ¿no? Yo creo que esto debemos de analizarlo porque pues muchas personas se van a encontrar en ese sentido. Si hay tantos narcisistas en el mundo, pues imagínense cuántas víctimas hay al lado de. Entonces, por eso hablo yo de una relación dialéctica, porque yo le entiendo perfectamente a usted que nos dice la persona narcisista necesita del que es vulnerable, del que tiene ciertas carencias, necesidades, falta de habilidades sociales,
y el otro que tiene todas esas características, pues entonces ahora tiene sentido su vida cuando está con alguien que es el inalcanzable. Entonces yo estoy con él o la inalcanzable, que no cualquiera puede estar, y entonces eso me genera a mí cierto estatus, me genera autoestima, ¿no? Me puede proporcionar incluso seguridad, y pues ahí voy a querer estar, ¿no? Porque ahí es donde yo me voy a sentir bien. Estas situaciones, pues obviamente, como usted ya nos dice, no llevan a nada positivo, porque finalmente no deja de ser una víctima, ya que en esto que nos explicaba usted sobre el enamoramiento, pues lógico que el narcisista, cuando quiere captar la atención de la otra persona, pues se va a portar de lo mejor, va a ser muy atento. Dice usted, es un gran conquistador, es un gran seductor. Entonces definitivamente yo diría tiene demasiada astucia para poder lograr que la otra persona se fije en él, y entonces poderle tener en sus manos, que pierda el control. Como usted dice, ya el control definitivamente lo había perdido porque tiene esas características y por eso la busca, pero entonces pierde el control. Y con eso también nos va a quedar muy claro que el narcisista, pues lógico que no va a buscar a una persona que ya tenga pues ciertas características de fortaleza. Quizás utilice a alguien con cierto prestigio, pero solamente para él tener un mayor reconocimiento, pero no porque le interese el otro. Como usted nos decía desde el programa anterior también, pues utiliza a las personas para poder tener más éxito. Entonces, la pareja, pues definitivamente va a tener que ser la más débil, es la que le va a gustar a él para que pueda hacer todo lo que él quiere. Y esto yo creo que entonces nos tiene que llevar nuevamente a una reflexión: ¿por qué no me debo de enamorar? Nuevamente pensarlo, de un narcisista, porque entonces va no solamente a secuestrar mi razón al enamorarme de él, sino que ahora voy a ser su objeto que él va a utilizar para poder tener pues cierto control sobre la persona, incluso cierto reconocimiento. Puede ser que de repente un hombre hacia una mujer, pues busque una mujer, se me ocurre, muy guapa, pero una mujer con ciertas carencias para que entonces la pueda presumir, ¿no? Entonces, esto es de verdad que muy bueno conocerlo, porque a veces nos vamos en la vida sin reflexionar, sin analizar, y pues realmente no estamos pensando con quién nos estamos relacionando y qué riesgos podemos tener, porque usted decía, si esta persona no es sincera consigo misma, pues obviamente tampoco va a ser sincera con la otra persona. Y precisamente por ello, doctores, que vamos a escuchar primero una segunda cápsula informativa en voz de la licenciada Karen León, y después vamos a escuchar una canción de Lupita D'Alessio que precisamente habla sobre estas cuestiones que usted ya nos ha mencionado, sobre esa falta de sinceridad. Se llama Mentiras. Es una canción donde Lupita D'Alessio hace un reclamo a decir: tú me enamoraste a base de mentiras. Vamos a escuchar esta canción y regresamos para seguir platicando. Psicosalud informa. El Centro Psicológico en Madrid, CEPSIM, señala que las personas narcisistas necesitan al otro, pero no porque lo aman, sino porque se aman o necesitan creer que se aman. Partiendo de esta base, se puede entender que los narcisistas utilicen diferentes métodos para sentirse queridos y admirados por encima de todas las cosas. Este tipo de personas suelen usar al otro, compañeros, subordinados, amigos, familiares y, por supuesto, pareja, para su propio beneficio, y de este modo no lo ven como alguien, sino como un algo, un objeto que pueden utilizar a su antojo y para su beneficio. ¿Y qué quieren conseguir con esto? Pues que la persona que escoja para compartir su vida dependa de él, en el sentido que debe admirarle, necesitarle y valorarle por encima de todo lo demás. Necesitan vivir constantemente en el enamoramiento, pues es en esta fase de casi adoración. Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame.
cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Esperamos que hayan escuchado esta canción de Lupita D'Alessio, como dice una parte de la canción también, mentiras que me matan y que se ríen de mí, porque finalmente el narcisista se burla de la persona que tiene a su lado, la sigue utilizando y todo el tiempo le va a estar mintiendo, porque nosotros sabemos que una mentira lleva a otra mentira y es un cuento de nunca acabar. Doctor, para seguir platicando sobre este tema, quisiera que nos explicara un poco para que tengamos una idea de qué va a pasar si nos enamoramos de un narcisista, cómo es que llega a dañar a la persona, a la mujer o al hombre, el hecho de que esté viviendo con ese narcisista. Antes de contestarle esto, quiero expresarle mi sentir ochentero de intensidad que se despertó con Lupita D'Alessio, ¿no? Y con esta canción donde pareciera que las letras y los ritmos obedecen a las necesidades de cierta época, ¿no? O sea, me recordaba pues mi juventud ochentera, pensaba, ¿será que esas cosas habrán pasado solo en ese momento? Y creo que no, o sea,
Pasa siempre, nada más que esa es como la voz y el ritmo de esa época, pero creo que sigue pasando. Y ahora contestando esta pregunta, la vez pasada decíamos que el narcisismo tiene un tinte pandémico, o sea, como que de repente ahora todo el mundo necesita ser escuchado de alguna manera y necesita ser visto y le cuesta mucho trabajo negociar, y a la hora de negociar pues no sabemos cómo, y entonces queremos todo para nosotros. Las mismas redes sociales y la falta de identidad ha hecho que nosotros empecemos a negar nuestro lado humano y empecemos a estimular nuestro lado procedente de Dios, ¿no? Entonces, esto hace pues que todos en algún momento estemos bailando la danza del narciso, y en otro momento la víctima del narciso, que quisiera yo quitarle el mote de víctima. O sea, si yo, al menos yo como terapeuta, si yo veo a la pareja del narciso como una víctima, seguramente me casaré con la idea de que pues pobrecita de la víctima y qué malo el narciso, ¿no? Y sí, efectivamente, de repente el narciso tiene efectos colaterales, o la personalidad del narciso tiene efectos colaterales donde va a lastimar a varias personas a su alrededor. Pero también tenemos que saber que la persona que es la pareja del narciso, o sea, está ahí por esta necesidad. Entonces, por esta necesidad que tiene de convivir con el narciso así. Entonces, o sea, ¿por qué no deberíamos o sea, la pregunta del programa, ¿no? La pregunta general es ¿por qué no deberíamos enamorarnos de un narciso? Y creo que la respuesta es, primero, ¿por qué nos enamoramos del narciso? Y nos enamoramos del narciso porque nuestra educación está muy defectuosa, y ese defecto está basado en la identidad. Y ahora me acuerdo de algún discurso por ahí que decía Fidel Castro cuando hablaba de la globalización, y decía que uno de los daños más importantes que la globalización iba a tener, por ejemplo, en América Latina, hablando con el lenguaje de Fidel Castro, decía que era la falta de identidad. Y cuando un pueblo tiene una falta de identidad, pisotea, reniega de sus raíces, y a la hora de renegar de sus raíces, entonces ve hacia el foco de luz, como todos los mosquitos van hacia un foco de luz que de alguna manera los va a matar, y van todos volando hacia allá, donde nuestra salvación siempre está en nuestras raíces. Es decir, si no tienes raíces, entonces le haces caso a los falsos profetas, y entonces las redes sociales, la globalización, está lleno de falsos profetas todo el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, cuando nuestra identidad está obnubilada por el exceso de información y por la falta de identidad, por la falta de observar a nuestro alrededor y de aceptación a lo que nosotros somos, entonces nosotros buscamos la luz, buscamos algo que brille. Y aquí es donde aparece la personalidad narcisista en la que estamos fluctuando. Entonces, ¿por qué nos enamoramos de un narciso? Porque se convierte en un falso profeta. O sea, porque finalmente es lo que nosotros quisiéramos ser. Es algo muy parecido a algo que le hemos escuchado a muchos adolescentes. Quizás nosotros lo sentimos en algún momento de nuestra vida, que queremos ser como tal artista, tal ícono, ¿no? Que nos parece perfecto, nos parece genial, nos parece que así deberíamos de ser. Y entonces justo es un falso profeta, o sea, justo es una persona que promete darme una identidad que yo ya debería de tener con mis raíces, pero como las reniego, entonces le busco. De eso están lleno la globalización, de eso está lleno la falta de identidad, y de eso está lleno tanta, valga la redundancia, tanta necesidad que nosotros tenemos, y por lo tanto entonces nosotros encajamos perfectamente con el narciso. Ahora, ¿por qué no deberíamos de enamorarnos de un narciso? Porque entre más nos enamoramos de un narciso, más aumenta nuestra necesidad, más aumentan nuestros vacíos, menos encontramos nuestra identidad, y cada vez más pisotearemos más nuestro lado humano, porque recordemos, y con esto cierro la idea, recordemos lo que decíamos, tiene un tinte pandémico, o sea, todos jugamos a ser narcisos, o sea, por eso nos vamos como mosquito que va hacia la luz encima del narciso, nos enamoramos de alguien perfecto, ¿no? Lo entrecomillo porque ya dijimos que eso no es perfección, lo dijimos en el programa anterior, nos enamoramos de alguien así porque entonces nosotros queremos ser, y fluctuamos de repente un poco en eso, y somos un poco narcisos y un poco pareja de narciso, ¿no?
Recordemos, la pareja del narciso está con el narciso porque brilla con él, por eso tiene un tinte pandémico. O sea, no deberíamos de enamorarnos de alguien así porque cada vez perdemos más nuestra identidad, pero eso mismo es la causa de la que nos enamoremos de uno así. Buen punto, doctor, y buena reflexión, es cierto. Yo creo que sí hay que cuestionar por qué se da el enamoramiento con una persona narcisista. Y esto que nos menciona de la falta de identidad, creo que resume perfectamente todo lo que es la respuesta a la pregunta, porque el hecho de no tener una identidad propia genera un problema bastante serio. Como usted bien lo dice, nosotros ya tenemos, debemos tener más bien una identidad, pero pues algunas personas no la tienen y por eso es que empiezan incluso a imitar a otros, por eso es que van adoptando las personalidades de otras personas, porque no tienen una identidad propia y además de que idealizan demasiado lo que quisieran ser. Entonces yo creo que el hecho de que se esté con una persona narcisista, sea en un noviazgo, sea en un matrimonio, pues ocasiona a que yo me comporto básicamente como el otro lo está queriendo y entonces me está formando una identidad de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus deseos, no realmente a lo que yo debería de querer y que de hecho ya lo decía usted y lo vuelvo a remarcar, a lo que yo tendría que tener, porque si no tenemos una identidad, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel nacional, pues estamos perdidos, porque realmente nosotros tenemos ciertas características, debemos tener ciertas características que nos brindan una personalidad. Entonces, en este sentido, pues sí es algo bastante serio el hecho de que se genere un problema de identidad. Yo creo que el hecho de que se tenga un falso profeta, pues va a generar bastantes frustraciones en la persona porque va a llegar el momento en el que se da cuenta de que simplemente es lo que el otro quiere ser, pero la pregunta sería, ¿qué va a pasar cuando el otro ya no esté conmigo? ¿Qué va a pasar con esa personalidad, con esa identidad que ahora yo tengo, causada por esa persona y que de repente ya no esté? Entonces se queda un vacío emocional y como ya lo estaba también mencionando usted en algún momento, finalmente buscan personas que tienen ciertas carencias. Entonces las carencias siguen presentes, solamente que ahora se han disfrazado para poder actuar de acuerdo a lo que la otra persona quiere. Y esto genera un problema bastante serio. Yo creo, doctor, que aquí el problema grave es cuando se da el enamoramiento y la persona se enamora realmente, ama a la otra persona y de repente el otro se va. Doctor, yo quisiera que en ese sentido usted nos pudiera comentar un poco qué pasa con ese narcisista que pues he leído, por ejemplo, que tienen una situación de infidelidad constante porque pues no están satisfechos con la persona con la que están y constantemente siguen buscando algo más. Entonces, ¿qué pasa cuando el narcisista ya tiene interés por otra mujer? ¿Considera usted que las características de un narcisista desleal con su pareja van a afectar? ¿Cuáles serían esas características que se van a presentar? ¿Cómo se da el comportamiento ahora con la persona que ya no quiero, con la que estoy viviendo porque ya me casé, pero ahora me interesa otra más? ¿Qué pasa ahí, doctor? Me acordé de una canción viejísima donde Luis Alcaraz se confiesa con un sacerdote, ¿no? Y le dice, padre, vengo a confesarme porque me he enamorado de alguien, y yo estoy casado y la otra persona, es el verdadero amor. Y entonces empieza a plantear este asunto que es como casi universal. Estoy hablando de una canción que fue escrita en 1939 y fue tocada por la orquesta de Luis Alcaraz en esa época. Y es un tema que parece como tan cursi, que se repite en cada una de las épocas. Y tiene que ver con esto que usted dijo, que usted sabe que la palabra me brinca y además me quiero agarrar de eso ahora, ¿no? Que tiene que ver con la fidelidad, ¿no? Y el asunto de la lealtad. Las personas que me conocen saben que este es un discurso que yo ocupo mucho, donde establezco una diferencia importante entre lo que es la fidelidad y lo que es la lealtad. Y estaré hablando de eso en este momento. La fidelidad
es una palabra que si fuera un verbo solamente se conjugaría en primera persona. O sea, yo no puedo serle fiel a alguien más. Es un absurdo cuando nos vamos a casar y entonces el juez o el sacerdote o no sé quién, o sea, la persona que está coordinando este acto pide fidelidad pues a ambos, uno para el otro. O sea, es absurdo que alguien sea fiel a mis sueños, a mis perspectivas, a mis objetivos. O sea, me suena tan absurdo que es solamente un discurso, es una estructura demagógica que la gente ocupa sin entender bien lo que está diciendo. Y lo vuelvo a decir, o sea, ojalá logre proyectar el absurdo que genera en mi cabeza. O sea, ¿cómo es posible que a alguien que yo ame, o sea, le escojo porque le amo? Ahora resulta que esta persona va a ser fiel a mis deseos, a mi estructura, a lo que yo quiero. Eso no existe, no existe. Y la confundimos con la palabra lealtad. Nosotros normalmente queremos que la otra persona sea leal, ni siquiera a mí, o sea, al pacto que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando una persona, si yo tengo una pareja y ahora en esta pareja yo lo que quiero, o sea, ya no me satisface, o aunque me satisfaga, yo voy y busco en otra persona otras cosas que también son parte de mi necesidad, entonces, ojo, no le estoy siendo infiel a mi pareja, quizás le estoy siendo desleal en el caso de que se haya hecho el pacto, ¿no? De exclusividad sexual y personal. Que ojo, no siempre pasa eso en las relaciones, o sea, pareciera, se da por presupuesto, pero no todas las parejas tienen un pacto de exclusividad. Y entonces la gente dice, me engañó y me es infiel. O sea, cosas que no, normalmente no pasan, que son automáticas, ¿no? Entonces una persona busca a alguien pues porque tiene necesidades por las que podemos estar diciendo, o sea, en este caso de algún narciso, pero no necesariamente una persona tiene que ser narciso para buscar en otra persona sus necesidades. Y ahora viene el asunto de la pareja del narciso, o bueno, de la pareja que es la víctima de esta deslealtad, ¿no? O sea, cuando mi pareja se va con otra persona, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. O sea, finalmente mi pareja se va y aunque nos duela, no estaba obligada o obligado a estar conmigo. O sea, nosotros somos seres polígamos por naturaleza. O sea, no somos monógamos. O sea, a alguien nos metió en la idea, en la cabeza, que para poder sostener una sociedad tenemos que tener la monogamia, pero también es una mentira social que todo el mundo acaricia, pero que en realidad, o sea, nos damos cuenta nosotros cómo funciona este asunto. De tal manera que la persona que es la víctima, la entre comillas, de este asunto, tiene que ser fiel, es decir, tiene que decir, a ver, ahora yo qué es lo que quiero hacer con este asunto. Y aquí es donde viene el asunto de la identidad. O sea, la otra persona, mi pareja, se fue y está con otra persona, ¿no? Ya sea sexual o económica o socialmente, está con otra persona. Yo tengo que decidir, yo quiero seguir con mi pareja, yo tengo que ser fiel a mí mismo, ¿no? O sea, yo no puedo coordinar, yo no puedo controlar, perdón, lo que haga la otra persona, pero sí puedo controlar lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pero si no tengo identidad, entonces me voy a tirar al piso, voy a patalear y voy a echarle la culpa a él o a ella, a mi pareja, de que me fue infiel, o sea, vean lo absurdo del asunto, de que me fue infiel y que entonces ahora tiene la obligación de sufrir conmigo y que tiene la obligación de estar conmigo o en todo caso yo tengo la obligación de irme con todo mi dolor y con todo mi bandera de víctima. Creo que solamente perfeccionando los conceptos de fidelidad y de lealtad podemos sufrir lo necesario, pero en el momento de que se acaba el momento de sufrir, sacudirnos las rodillas y seguir caminando, pero esto solo lo hace la fidelidad, o sea, el que yo pueda identificarme, ser coherente con mi identidad. Si no tengo identidad, pues entonces tengo que empezar por ahí, tengo que buscarla. Y esto es muy relevante porque yo creo que entonces el hecho de que la pareja narcisista está alejándose de la mujer, por ejemplo, pues va a ocasionar que ella por
todas sus carencias que tiene, se aguante, ¿no? Y lo que pida es que el otro regrese. Fíjese que sí es una realidad, desafortunadamente en nuestra sociedad, pues hay muchas situaciones donde alguna de las personas ya no quiere estar con la otra, pero el otro o la otra obliga a que se mantenga una pareja, ¿no? Que se mantenga un matrimonio y entonces esto genera pues muchos daños y muchos problemas, pero sí es una realidad. Yo creo que también es parte del egoísmo que tiene el ser humano, porque creo que ante esas situaciones nosotros tenemos que actuar de una manera muy racional y muy inteligente. Si estamos con una pareja que nos dice ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, pues creo que lo más sano es decirle hasta luego y pues qué bueno, ¿no? Gracias por lo que vivimos y adiós, que te vaya muy bien. Pero lamentablemente no se da de esa manera. Incluso vemos tantas situaciones en nuestra sociedad donde si alguna persona considera que el otro le está siendo infiel, porque es el término más utilizado en nuestra sociedad, le reclama a la otra persona, le echa la culpa de que el otro se haya ido, cuando yo siempre pienso que si alguien buscó a otra persona, pues nadie va a tener la culpa más que la persona que fue a buscar a otra, porque finalmente él tenía otra necesidad, otros intereses. Entonces, creo que debemos ser más conscientes en ese sentido, porque evitaríamos tantos problemas que se están presentando en nuestra sociedad en la actualidad. Ya ve que vemos hasta en redes sociales cómo comparten algunos videos donde ya le fue a reclamar al amante ciertas situaciones. Entonces, es un problema bastante serio, pero definitivamente en este contexto de qué va a pasar con el narcisista y la persona con la que vive, por ejemplo, si es que están casados, pues lógico que va a generar problemas porque ya nos decía usted, a la otra persona no le importa si está sufriendo su pareja y entonces, aunque vea que está sufriendo porque lo sigue amando y él ya se está yendo, pues él no le va a importar y entonces él se va a retirar y ahí la va a dejar con todo su dolor porque obviamente carecen de empatía, como ya nos platicaba en el anterior programa, y eso va a ocasionar que nunca se pueda poner en lugar de la otra persona y jamás cambie la actitud, que no le importe lo que está haciendo porque finalmente ya tiene otra meta en su vida y la va a perseguir. Y entonces ahora la otra persona pues simplemente ya no le interesa, ya utilizó de ella lo que necesitaba y pues la va a abandonar. Y en ese sentido, fíjese doctor, que quisiera que nos pudiera usted platicar un poco qué secuelas deja el narcisista en la pareja cuando se termina la relación, porque ya de por sí se viven situaciones bastante negativas. Usted nos decía anteriormente, podemos pensar que una pareja donde hay un narcisista y una víctima, entre comillas, del narcisista, es una pareja perfecta, que están muy bien, ahora hasta en redes sociales nos quieren mostrar que están muy bien, como muchas parejas lo hacen, pero en realidad hay una serie de problemas en ellos, pues bastante grave. Entonces, ¿qué secuelas puede dejar en esa persona que ahora se queda abandonada, que perdió al ser, entre comillas, perfecto, que perdió al gran seductor, que perdió a la persona que tantos deseaban y que ella finalmente se llenaba con él, se complementaba, como usted también nos decía anteriormente, y ahora se queda vacía sin él? Pues justo ahora estaba usted hablando de esto último, me acordaba del Katsuji, ¿no? Que es el arte este japonés de poder reestructurar las vasijas que se han roto. Los japoneses y algunos otros grupos, como por ejemplo lo leí apenas en los lamas, que también muy interesante, ellos dicen que cuando se rompe una vasija importante que ha sido hecha a mano con un gran arte, como metáfora de la personalidad, hay que pegarla con un pegamento que tiene oro, porque esto va a determinar la historia de cada quien, y entonces alguien que tiene cicatrices es bastante más valioso porque las cicatrices son justo la huella de los antecedentes históricos de cada quien y todos valemos por nuestra historia. Entonces, mientras usted hablaba de las secuelas que nos puede dejar el hecho de que se vaya nuestra pareja narcisa, pues precisamente yo lo veo como terapeuta y lo insistiré cada vez que tenga la oportunidad, pues porque esa es mi chamba, ¿no? Porque yo soy terapeuta y me interesa mucho que la gente no se ubique
dentro del concepto de la víctima. O sea, si yo estoy en esta pareja, en esta dinámica, no soy la víctima, soy un rol que está jugando esta dinámica. Entonces, cuando se va el narciso, obviamente se quedan cicatrices prefabricadas, o sea, que ya vienen incluso de mi infancia. O sea, si no vinieran de mi infancia estas cicatrices, no hubiera yo elegido a este tipo de persona. Entonces, son cicatrices prefabricadas que ya estaban de alguna manera medio estructuradas y que en el momento de que él o ella se va, pues entonces mi soledad se evidencia más. Estaba yo sola desde antes, estaba yo solo desde antes, y se evidencia más, y en el momento que se va, yo me quedo más vacía o vacío, y me quedo de alguna manera más anémico, ¿no? O sea, se ha llevado toda mi esencia, mi sangre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, estas cicatrices prefabricadas son buenas como para colocarles este pegamento de oro y que se note bastante dónde está mi soledad y poder ubicarla y poder entonces crecer en base a eso. Creo que las secuelas que deja, independientemente de que podamos ver a una persona en el suelo tirada con lesiones de que un hombre o una mujer mala nos hizo porque es un narciso, creo que nosotros debemos de ver que esa es una característica de personalidad que ya teníamos y que ahora tiene que estar marcada con oro, porque justo esa es mi característica, y darme cuenta que estoy solo o sola es muy bueno. Si yo logro entender que tengo que amar y tengo que aceptar mi soledad, entonces seguramente yo podré amar mejor a una persona y podré superar la idea de unirme con un narciso. Pero si yo me quedo en el suelo y digo, pobre de mí, me quedé solo porque él se fue, porque es un narciso, porque es malo y yo soy la buena o el bueno de esto, entonces la otra persona también será un narciso y yo siempre seré el eterno o la eterna víctima del narciso. Entonces, por eso creo que es tan importante que todas las personas que me estén escuchando en este momento quiten de su mente la palabra víctima cuando se trate del papel que están jugando, ¿no? Incluso lo he platicado muchas veces, hace poquito tiempo lo platicaba con la licenciada Karen León cuando platicábamos de abuso sexual. Cuando una persona es víctima de abuso sexual, siempre nos decimos, fulanita o fulanito lo tocaba su papá o su abuelito o su vecino, ¿no? Y entonces es víctima de abuso sexual. Y entonces nosotros, por ejemplo, como terapeuta, yo tengo que trabajar pues en este proceso para que las personas sepan que son sobrevivientes de abuso sexual, o sea, que en su momento fueron víctimas, pero de lo que se trata es de sobrevivir a este proceso, o sea, saber que eso pasó, pero ser la víctima es que siempre estoy tirado en el piso porque alguien me tocó, porque alguien hizo cosas feas con mi cuerpo, ¿no? Y que de repente tuvo una connotación social importante. Pero el que es sobreviviente de esto, entonces lo que hace es poder hablarlo, poder prevenir en una situación diferente con mis hijos, con otras personas y poder sacarlo a la luz porque el principal amigo del abuso sexual es el silencio. De esta misma manera, así igualito, son las secuelas de una persona que ha vivido con un narciso. O sea, no puede pensarse como víctima, tiene que ejercer el katsuji, tiene que ejercer la idea de ponerle pegamento de oro a las partes que vas otra vez uniendo de cuando te rompiste, y tenemos que ubicar nuestras cicatrices como algo valioso, porque en base a eso aumenta nuestro valor. En base a las maneras en cómo me he caído y la manera en cómo me he levantado, aumenta mi manera de caminar y mi fuerza y mi manera de salir adelante. Entonces, lamento decepcionar a las personas que quieren escucharlo con oídos de víctima, pero creo que las secuelas que quedan son las mejores si entendemos nuestra identidad y nuestra fidelidad y le ponemos pegamento de oro a las partes en donde nos hemos roto. Nos queda claro entonces, doctor, que pues finalmente las malas experiencias nos van a dejar un aprendizaje y que lo importante es que nosotros podamos en ese momento de construirnos, tener la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida. Me agradó el ejemplo que nos pone sobre los japoneses, el cómo van
pegando sus vasijas rotas con ese polvo de oro, porque yo creo que entonces eso enriquece. Entonces, así lo debemos de tomar en el ser humano. Y algo muy importante que usted nos ha mencionado, dejemos de hablar de víctima, porque de verdad que yo sí he escuchado algunas mujeres principalmente que me dicen, es que me hizo sufrir, es que me dejó, es que me pasó esto, el otro, pero se victimizan. Entonces, yo creo que debemos de dejar de hacer eso, de victimizarnos ante ese tipo de situaciones y volvernos tan fuertes que digamos, sí, fue mi error reconocer que la otra persona aprovechó todas mis debilidades para poderlas utilizar a su favor y entonces poder tener el control sobre mí. Pero finalmente, como usted decía, algo súper valioso, son cicatrices prefabricadas, porque muchas veces decimos, por tu culpa estoy así, por tu culpa yo, me pasó esto, ¿no? Si yo no me hubiera casado contigo, yo hubiera tenido una vida distinta, sí, pero ¿quién eligió a la persona? Entonces, creo que esa manera de ver las cosas nos tiene que ahora hacer reflexionar que finalmente las decisiones las tomamos nosotros y se requería de una persona narcisista y de una persona con ciertas necesidades, pero finalmente la otra es la que la eligió. Y como usted nos decía anteriormente, podemos ver a muchos, en mi caso muchos hombres, usted muchas mujeres y así cada persona y decir, ah, caray, pero yo no me fijé en estas, me quedé con tal persona porque tal persona cubría mis necesidades y finalmente hasta lo pudimos ver como un complemento y no darnos cuenta de que estábamos cometiendo un error en la elección de pareja. Esto yo creo que nos debe de llevar entonces a pensar qué fue lo que ocasionó que yo estuviera con tal persona, por qué motivo yo soy así y la otra persona es de esta manera y entonces tenemos que dejar de quejarnos tanto de lo que hayamos decidido y cambiar, resarcir ese camino y volver a tomar decisiones inteligentes. Yo creo que la mayor inteligencia se va a reflejar y la madurez se va a reflejar cuando tomemos la decisión de que una relación se rompe y enseguida nosotros nos empezamos a levantar para poder estar bien y continuar nuestro camino y seguir persiguiendo las metas que tengamos, porque si nos quedamos instalados en la victimización de que es que me dejó y entonces ese era mi destino y así Dios lo quiso, porque muchos así lo piensan, ¿no? Entonces, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Doctor, finalmente para que nosotros vayamos teniendo una idea sobre cómo dejar de ser víctima de un narcisista, usted como especialista, como psicoterapeuta, ¿qué recomendaciones daría a una mujer que se encuentra con un narcisista en este momento? ¿Cómo dejar de ser víctima de un narcisista? Porque yo creo que no es cuestión nada más de decirle, pues déjalo y ya, ¿no? Sino que debe de haber otras situaciones que usted nos pueda explicar. Voy a regresar al concepto, a donde sé lo que me está preguntando, nada más que para poder dejar de ser víctima de un narciso, primero lo que tiene que pensar es que hay que dejar de ser víctima, punto, ¿no? O sea, estoy jugando un rol que no es que yo haya escogido, o sea, finalmente es el rol que mi familia me inculcó, o sea, si yo tengo necesidades es porque desde la familia así lo lacté, ¿no? Ahora, el asunto es ya, o sea, ¿cómo se deja de ser víctima? O sea, primero aceptando lo que yo soy y entendiendo mis necesidades. Y luego, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace ubicando justo lo que usted decía antes, ¿no? O sea, la víctima es la que siente que está sufriendo. Y entonces, a lo mejor yo tengo que ubicar qué es lo que hay que cambiar, porque yo soy psicoterapeuta familiar y de pareja, ¿no? Y también soy psicoterapeuta gestal. Estas dos cosas me hacen pensar que por muy enfermo que esté el amor, parece que me estoy contradiciendo en algunas cosas, pero quiero plantearlo y a ver si puedo ponerlo claro. Por muy enfermo que esté el amor, lo primero que debemos de hacer es luchar por hacer un buen diagnóstico, ¿no? O sea, lo peor que podemos decir es me voy, ¿no? O sea, esto no está funcionando, estoy enojado y como estoy muy enojado, me voy, dejo a mi pareja. Pues esto lo único que hace es que nosotros vayamos y vuelvamos después en una reconciliación y estemos haciendo ciclos todo el tiempo y no nos estemos entendiendo.
creo que lo primero que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico. O sea, ¿tiene futuro esto? ¿Qué es lo que estoy obteniendo de la persona con la que estoy? Porque después de todo lo que dije, donde la pareja del narciso igual y quiere estar con el narciso, o sea, igual y ahí es su lugar y no quiere cambiar. Esto es muy importante ubicarlo. Yo como terapeuta a veces la primera pregunta que yo me hago a mí mismo y se va a descubrir en el proceso es, ¿quiere cambiar? ¿No? O sea, o viene solo a quejarse y está bien, pues, ¿no? O sea, pero la pregunta es, ¿quiere cambiar? Entonces, creo que nosotros tenemos que saber si nosotros queremos cambiar o no, pero la regla de oro es, él o ella no va a cambiar. Esa es la regla de oro, ¿no? O sea, no llegues a terapia o no te mires al espejo y acaricies tus cicatrices pensando que ojalá él cambie, ojalá él reflexione, porque entonces estamos perdidos. Creo que aquí las únicas personas que podríamos cambiar somos nosotros. Bueno, pues esto siempre lleva a la terapia, ¿no? Hay que hacer terapia, hay que ver qué es lo que yo quiero cambiar, por qué lo quiero cambiar, en qué circunstancias podría cambiarlo. Y a la hora de cambiar, ¿qué es lo que debo de dejar? Porque aquí la palabra clave es soltar. Esa es la palabra clave. Y nosotros no aprendemos a soltar. Y hay que ver, ¿no? Nosotros cuando tenemos mentalidad de pobres, agarramos y nos agarramos tan fuerte del suétercito que me ponía yo cuando tenía 8 años, o sea, porque me trae recuerdos, ¿no? Y entonces ahí lo tengo y lo acumulo y lo acumulo y lo acumulo. Y esas cosas me hacen cargar y que mi casa esté desordenado y que mi corazón esté todo el tiempo sin saber hacia dónde voy. Eso es la mentalidad de pobre. Entonces, creo que cuando nosotros aprendemos a soltar, dejamos de ser pobres, dejamos de ser miserables y empezamos a confiar en nuestras propias alas, como el pajarillo que sabe que se le va a romper la rama, ¿no? Y confía en sus propias alas. O sea, la persona que no es pobre confía en sus propias capacidades y no está abrazado a una rama como la víctima, entre comillas, del narciso. Muchas gracias por estas recomendaciones, doctor, y qué bueno que nos menciona este aspecto porque de verdad que no lo había pensado. El hecho de que yo le hago el planteamiento, ¿qué le diría a una persona que está con un narcisista, no? Porque yo doy por hecho que debe de pensar que lo que se tiene que alejar de él y tiene que buscar ayuda, pero en realidad, pues tiene usted mucha razón cuando nos dice realmente la persona que está con el narcisista se quiere alejar, pues muchas veces no es así. Es como aquella persona que está con alguien que la golpea y ahí se queda y la está lastimando emocionalmente de muchas formas y ahí se queda, porque finalmente, aunque sufre, pues está dándole algo que ella necesita, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, pues no precisamente todas las personas que están con algún narcisista, pues desean salir de ese lugar a donde quizás también se sienten muy bien porque están con alguien que es importante y por lo tanto se sienten importantes al lado, ya no tienen valor, ¿no? Como decíamos anteriormente, ya no soy nadie porque ahora soy alguien porque estoy con él, ¿no? Entonces, pues esa es una situación bastante, de reflexión y bueno, me gusta mucho cuando dice usted, hay que aprender a soltar, porque yo creo que con esto resume usted muy bien lo que hace un rato comentábamos, el hecho de que muchas personas no se atreven a dejar a la otra, se portan egoístas y la quieren mantener con ella. Y llega a ocurrir, yo creo que también se debe de dar en el narcisismo, de que si de repente la otra persona ya no quiere estar con él, entonces el narcisista puede pensar, pues si no es conmigo, no es con nadie. Yo creo que pudiera también darse una situación donde el narcisista está en esa etapa de que quiere estar con la otra persona y la otra persona ya no, y ahora va a querer que se quede, ¿no? Porque también se va a dar esa situación egoísta, falta de empatía, donde no le interesa más que su satisfacción propia. Y creo que es muy importante que nos podamos reconocer y valorar, porque yo siempre digo, hay que reconocer y valorar al otro, pero también nosotros nos tenemos que reconocer y valorar para que veamos que sí tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos, de confiar en nosotros mismos y entonces pensar que en algún momento dado, si ya no estamos con cierta persona o no quiere estar con nosotros, bueno, pues que la vida sigue, que fue una experiencia más, hay que agradecerle por lo bueno vivido y adiós y punto y aparte, ¿no? Yo creo que esto es algo muy bueno para tener una mejor salud mental y un bienestar
personal. Vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz de la psicóloga Karen León. Ella nos va a dar la recomendación también sobre este tema que hemos hablado. Y ya regresamos para poder despedir al doctor César. Psicosalud informa. El sitio web La Mente es Maravillosa señala que tener una pareja narcisista supone vivir en una noria de distanciamientos y reconciliaciones, ya que es posible que en algún momento se tenga la fuerza para dejar esa relación. Sin embargo, el narcisista es hábil para mostrarse afectuoso y captarla de nuevo, por lo que es importante valorar qué supone esto para la dignidad. Por otro lado, el narcisista necesita a la pareja para validar su autoestima. Los narcisistas carecen de un yo central. De ese modo, para estabilizar y fortalecer su autoimagen, necesitan de alguien que lo haga por ellos. Se nutren de la otra persona para reafirmarse. Psicosalud te invita a que analices si estás inmersa o inmerso en una relación con una pareja narcisista y, de ser así, acude con un especialista para que te ayude a identificar las heridas y carencias emocionales que te pudieron orillar a vincularte con un narcisista y recibas ayuda para sanar. Bueno, ya estamos de regreso ya para cerrar este programa. Creo que es un tema que ya nos deja más claras las ideas, ya conocemos un poco más, ya podemos identificar entre los dos programas que el doctor nos ha hecho el favor de estar con nosotros, pues ya podemos identificar más a un narcisista e incluso nos podemos identificar si es que nosotros los que estamos escuchando somos los narcisistas y poder reflexionar qué es lo que estamos haciendo y buscar ayuda para que esto pueda realmente cambiar. Doctor, algo que quisiera usted agregar, de verdad que ha sido muy grato poderle escuchar, le agradezco profundamente que haya querido estar nuevamente en el programa. No, pues como dije antes, yo soy el agradecido con esto, pero creo que estos programas deben de ayudarnos a ubicar que somos parte de un todo. Es mentira que nosotros debemos de alejarnos completamente del mundo. Tenemos que saber que siempre las personas que están con nosotros son nuestros complementos, pero lo más importante es lo que usted dijo hace ratito, la salud mental. No porque estemos con alguien que es nuestro complemento significa que ya ese es mi destino y ahí me voy a quedar y como decían las abuelitas, esa es mi cruz y ya, no, para nada. O sea, finalmente creo que tenemos que ubicar qué es lo que quiero, a dónde quiero ir y como dije antes, saber que el otro no va a cambiar. O sea, soy yo el que tiene que cambiar y entonces hacer siempre comunidad. O sea, el amor es hacer comunidad con la persona con la que estoy, es siempre intentar negociar, ¿no? Es ver, decirle lo que yo necesito a la otra persona y ya, a veces no hay nada más difícil que eso, a veces nos da tanto miedo pedir porque pensamos que eso nos va a hacer perder, pero siempre es importante tener un acto de fe con respecto a nosotros mismos y saber que nacimos solitos y desnudos y tenemos que aprender a vivir solitos y desnudos, porque es la manera también en la que vamos a morir. Entonces, la felicidad y la salud mental implica entendernos solitos y desnudos para poder, paradójicamente, vivir en comunidad. Si nosotros no nos aceptamos primero a nosotros mismos solitos y desnudos, no vamos a poder vivir en comunidad, ¿no? Nosotros dependemos sistémicamente de el lugar donde estamos, ¿no? Pero la codependencia, que esa sí es mala, esa se da porque no nos entendemos como elementos individuales. Entonces, es una paradoja, elemento individual que vive en comunidad, porque finalmente eso es el amor. Muchas gracias, doctor. Nuevamente siempre es grato escucharle. Se van a quedar escuchando una canción, doctor, que antes de despedir el programa quisiera que usted nos comentara un poquito, porque usted fue el que me propuso una canción de Lupita D'Alessio.
Se llama Punto y Coma. ¿Y qué le parece esta canción, doctor? ¿Qué tiene que ver con el programa o por qué le agrada? Sí, me gustó porque la estaba yo escuchando, fue una coincidencia después de que hablamos la vez pasada, y veía cómo Lupita D'Alessio, el personaje, pues, porque además es un personaje, habla de un individuo que es un hombre fanfarrón, que lastima, que solamente ve sus propios intereses, y entonces ella como que se está dando cuenta en ese momento, hace una pausa, ¿no? Para poder mirar que el otro es sobrecreído de lo que realmente es, y entonces ella empieza a enumerar el conjunto de defectos que están en contraparte a la deidad que él genera en su personalidad. Es una escena muy ochentera, ¿no? Cuando nosotros escuchemos esta canción, las personas de mi generación lo podrán vivir y casi podrán oler la situación de ese momento, pero igual que la canción anterior, o sea, es un asunto donde nosotros tenemos a veces que hacer punto y coma, tenemos que hacer una pausa ante lo que nosotros vemos de las demás personas y saber que nadie es completamente bueno o completamente malo, ¿no? Cuando nosotros veamos a una persona que es completamente bella, algo está fallando, porque después lo vamos a ver completamente horroroso. Y entonces, como siempre digo, el amor es equilibrio, ¿no? Entonces a veces hay que hacer punto y coma a tiempo para poder ver que una persona es tan guapa como no tanto, ¿no? O sea, tiene un lado de Dios y un lado de humano, que nosotros tenemos que hacer equilibrio para poder hacer la negociación del amor. Muchas gracias por esta recomendación, créanme que la vamos a disfrutar. Hay una parte que esta canción dice, usted es cruel cuando se sabe amado. Yo creo que con esto ya nos da una idea también sobre, pues que se la está dedicando prácticamente a un narcisista. Entonces Lupita D'Alessio le dice, usted no puede ser mi amante ni de broma, ¿no? Recuerde que en Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Se puede comunicar con el doctor César al teléfono 2224-230029 y él lo puede canalizar a Psicosalud Cuba con la doctora Celia Infante, a Psicosalud Tecitlán con la psicóloga Karen León, Psicosalud Pachuca con Anayan Cisneros, que también es psicóloga, a Psicosalud Hidalgo con la psicóloga Angélica Jaime y a Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora en educación. Muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Usted no puede ser mi amante, ni de broma. A usted no hay nadie que lo aguante. Punto y coma. Usted no sabe ni besar como yo beso. Por Dios, no trate de inventar que le intereso. Usted no puede ser mi amigo de la gente. Si está pensando darme abrigo, y lo intente, prefiero estar en soledad con mi conciencia, pues vale más mi libertad que su presencia. Usted es cruel cuando se sabe amado. Usted es fiel cuando se le ha probado. Usted no ha estado enamorado ni de broma. Usted no llega ni a pecado. Punto y coma. Usted es cruel cuando se sabe amado.
tenía pecado. Punto y coma. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.